Elisa. Muchas gracias. Bueno, de los temas, ¿verdad? Aquí no les puse animaciones, pero traté de colocarles el resumen de lo que platicamos en las últimas clases. Dentro de los temas que platicamos fueron los sistemas de información de la empresa. Voy a agregar aquí mi pequeño puntero para irme posicionando en de lo que estamos hablando. Hablamos de los sistemas de información de la empresa y pues básicamente estos sistemas se refieren a ese conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la administración de los datos y la información. En clase platicábamos, ¿verdad? Que dadas los diferentes tipos de empresas, obviamente van a ser diferentes las necesidades, diferentes los sectores económicos y derivado de eso, pues cada una de las empresas va a tener un propio sistema de información, que no son nada más que software, ¿verdad? Que las empresas pagan para poder utilizar ese servicio. Y ese servicio de alguna forma nos permite a nosotros como usuarios poder administrar esos datos y esa información que de alguna forma, de alguna medida, pues obviamente es obtenida a través de todos los clientes, toda la información que la empresa, ¿verdad? Maneja, ¿verdad? A nivel interno como externo. Dicho eso, también vimos lo que era un sistema que no es nada más que ese conjunto de partes interrelacionadas que trabajan conjuntamente para lograr un propósito. Como bien lo dijimos aquí, ¿verdad? En la parte conceptual de lo que era un sistema de la información, ¿verdad? Que es un sistema, trabaja en conjunto, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Obviamente a través de estos software, ¿verdad? Para poder de alguna manera manipular esa información y que nosotros como usuarios, pues podamos tomar decisiones, hacer diferentes tipos de análisis dependiendo del área en la que nosotros trabajamos. Dentro de estos sistemas de la información, hablamos de tres funciones básicas. Y aparte de las tres funciones básicas, vimos dos adicionales. Las primeras tres fueron entrada, procesamiento y salida. Y adicional vimos otras dos que fueron retroalimentación y control. Es decir, estos sistemas de información dentro de sus funciones básicas es la entrada, es decir, toda esa obtención, perdón, de toda la información, ¿verdad? Para poder alimentar esas bases de datos, es decir, información del perfil del cliente podría ser, información del inventario, es decir, ir actualizando esa información de las ventas, tal vez, cuánto tenemos hoy en stock, por ejemplo. Y en un número 2 tenemos la parte del procesamiento, pues que son los materiales de la entrada, son manipulados para producir la salida deseada. Es decir, tenemos una entrada de la información, tenemos un procesamiento, nosotros como usuarios, ¿verdad? Procesamos esa información, la analizamos, ustedes ahí les quedó una pequeña tarea, ¿verdad? Que con base a esas fuentes de información, es decir, esa entrada, ustedes tenían que pues poder analizar la información, ¿verdad? Para de último tener una salida, es decir, tener un resultado ya transferido o distribuido a los compradores, clientes y otros sistemas. Es decir, ya tener un análisis, un informe, si fuera de algún cliente, ¿verdad? Tal vez alguna transacción, cuáles son sus movimientos cada cierto periodo, por ejemplo, etcétera. Tenemos la parte de la retroalimentación. Mide el rendimiento a las funciones de entrada, procesamiento y salida del sistema y proporciona los datos de medición para la función del control. Los resultados obtenidos son ingresados y procesados nuevamente. Es decir, tuvimos una entrada, analizamos esa información, tuvimos un resultado, pero de alguna manera también vamos a tener retroalimentación. ¿A qué se refiere con esto? Obviamente dentro de una salida o un análisis de esos datos, ¿verdad? Siempre va a existir la parte de retroalimentación, es decir, veíamos en clase algunos ejemplos. Puede ser de que un cliente dentro de la entrada nos dijo que en enero
2023 tenía 23,000 quetzales de ingresos. En la parte del procesamiento, ¿verdad? En el análisis de los datos, ¿verdad? Obtuvimos un resultado, pero en la parte de retroalimentación, posiblemente en la parte de actualizar esa información, el cliente ahorita el mes de noviembre, ¿verdad? El cliente ya no gana lo mismo, es decir, tenemos esa retroalimentación de ir actualizando esa misma información dentro de nuestras bases de datos. Y por último, tenemos el control. Evalúa los datos de retroalimentación, es decir, esa misma retroalimentación, y ajusta las funciones de entrada y procesamiento del sistema para asegurar la salida deseada. Es decir, deberíamos de tener control de todas esas, de toda la información, ¿verdad?, que ingresa o que se actualiza. También en clase veíamos, ¿verdad?, que obviamente aquí lo estamos viendo desde la perspectiva de usuarios finales, porque es muy diferente si habláramos desde la perspectiva de las áreas que se encargan de administrar estos sistemas de información, como cuáles. Las áreas de TI, ¿verdad?, que se encargan ya ya son áreas más especializadas en estos sistemas y pues obviamente ya se encargan de tal vez darnos ciertos accesos, ¿verdad? De poder distribuir la información tal vez en ciertas tablas, en ciertas carpetas, ¿verdad? Dependiendo del perfil del colaborador, dependiendo los accesos del colaborador, etcétera. Dentro de estos sistemas de la información de la empresa, también veíamos los tipos de sistemas de información. Y vean acá, básicamente, en las empresas se tiene un software que ayuda a poder de alguna forma administrar toda esa información. Pero dentro de los tipos, aquí en resumen lo que estamos viendo es que existen diferentes software destinados, vamos a decirlo de esa forma, destinados pues obviamente dependiendo, ¿verdad?, las necesidades de la empresa. ¿A qué me refiero con eso? Si habláramos de sistemas de la información gerencial, que son las MIS, así le conocen, dice que contemplan la información general de la organización y la comprenden como un todo. Un ejemplo. Este es un ejemplo, pues, en mi experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajaba en cierto lugar, entró una gerente nueva de la empresa, de esa área, ¿verdad? Ella era mexicana y ella traía una visión, estaba totalmente súper avanzada lo que estaba la empresa actualmente en ese momento. ¿Qué era lo que ella quería? Ella quería un software, quería un sistema que diariamente se actualizaran los datos, se actualizaran los números, se actualizaran las conclusiones y a ella tenerle un resultado diario. Por eso se le llama sistemas de información gerencial MIS. Es decir, ella quería un software que de alguna manera actualizara, es decir, fuera eficiente, estuviera, en este caso, pues tuviera todas las bases de datos o en este caso toda la información de todas las áreas de la empresa, por eso ahí dice de la organización y comprenden como un todo. Ella quería ver números, quería ver análisis de toda la organización. Y a eso básicamente se refieren los tipos de sistemas de información. Dependiendo del giro del negocio, porque no solo son estas, aquí pueden haber más, dependiendo del giro del negocio, obviamente van a existir diferentes tipos de sistemas de información que obviamente pues unos van a estar más en concordancia, ¿verdad?, con el giro de la empresa. Entonces, a eso me refiero. Pero bueno, aquí mencionamos sistemas de la información gerencial, ¿verdad? De alguna manera, pues software que nos ayuden a ver en un todo, pues toda la información de la empresa, obviamente para poder tomar decisiones. Tenemos el primero, sistemas de procesamiento de transacciones, TPS. También conocidos como sistemas de gestión operativa, es decir, estos están más destinados a empresas que de alguna manera pues se dedican más a las áreas operativas. Un ejemplo podría ser algún banco, por ejemplo, en el cual se hacen transacciones diarias, ¿verdad? Obviamente aquí no estamos diciendo los nombres de los sistemas, ¿verdad? Sino estamos hablando de los tipos de sistemas de cuáles podrían ser.
Otro que tenemos es sistemas de información ejecutiva. En este caso, monitoriza las variables gerenciales de un área específica de la organización a partir de la información interna y externa. Es decir, aquí podría ser algún tipo de software, ¿verdad? Que se vaya alimentando de la información que yo como cliente, perdón, que yo como colaborador estoy ingresando de mi cliente, ¿verdad? Pero que de alguna manera también el cliente o ya sea un proveedor, ¿verdad? Pueda visualizarlo tal vez en tiempo real. Otro tenemos aquí el sistema de soporte de decisiones, DSS. Estos son más orientados al procesamiento de información intra y extra organizacional para el apoyo en la conducción de la empresa. Podrían ser, no sé, tal vez alguna área de ahorita lo que se me ocurre, áreas de presupuesto, que tal vez utilizan algún software, ¿verdad? Para pagar a los proveedores o incluso empresas que contratan a empresas, en este caso outsourcing, ¿verdad? No sé, lo que se me viene ahorita. En este caso, estas entrarían acá porque son de alguna manera internas y externas, ¿verdad? Para la empresa. También dentro de los sistemas de información vimos que dentro del contexto de sistemas se realizan 5 funciones y algunas de alguna forma son muy parecidas a estas funciones básicas de las que hablamos. La primera es la adquisición, es decir, muy parecida a la parte de la entrada, en este caso es un proceso de captura de datos sobre un evento que es importante para la empresa. Realmente aquí, básicamente, pues estaríamos hablando desde el momento en que tal vez uno tiene la captura de información de un cliente, ¿verdad? Y empieza a agregarse, ¿verdad? Diario o cada cierto tiempo, ¿verdad? Dentro de nuestras bases de datos. Sucedería lo mismo con la parte del procesamiento. En esta actividad se manipula y organiza la información de forma que se añade valor a la información para que sea útil a los usuarios. Básicamente lo que hablábamos acá, ¿verdad? Es decir, podemos tener un dato, un número, ¿verdad? Pero no nos sirve de nada si no lo podemos utilizar, no lo podemos analizar o comprender, en este caso descomponer, ¿verdad? Para que de alguna forma pues agregue valor para la empresa en cuanto a tomar decisiones tal vez de las finanzas, tomar decisiones si nos conviene o no nos conviene este cliente o no. Número 3, el almacenamiento y recuperación. Una actividad que acumula sistemáticamente la información para un uso posterior y después localizar la información almacenada cuando se necesita. Obviamente aquí estaríamos hablando de áreas de TI, ¿verdad? Que se encargan de hacer esas copias de seguridad, de estar almacenando la información, ¿verdad? Tal vez si solo los usuarios van a hacer perfiles de lectura, ¿verdad? Que de alguna forma eso permite que las personas que vayan a tener acceso a esa información, pues no puedan venir y borrar esa información, sino que trabajen en sus propias carpetas, ¿verdad? Para pues obviamente evitar temas de errores, temas de eliminaciones de tablas o de información que de alguna manera pues puede conducir a errores humanos. Y por último, la presentación y la transmisión. La presentación, en este caso, el proceso de visualización de la información en un formato y medio útiles para el usuario. Ese yo creo que está más que claro. Tenemos la transmisión, el proceso de enviar y distribuir datos e información a varias localizaciones. Aquí de alguna forma podríamos hablar desde dos perspectivas. Una, desde el momento en que usted hace una presentación o la divulga, o bien desde el punto de vista desde una base de datos, qué sé yo, si usted necesita algún insumo dentro de su corrida de algún query, por ejemplo, pues obviamente va a necesitar enviar cierta información para luego también poder hacer sus corridas, ¿verdad? O poder distribuir esos datos. Siempre aquí dentro de los sistemas de información hablamos que es importante, ¿verdad? Dimensiones y elementos de un sistema de información. Y los más importantes, obviamente, para que exista un sistema de información va a ser la empresa,
o la organización, obviamente, se necesita de una empresa o una organización para poder gestionar o poder administrar, poder comprar, poder costear, ¿verdad? Estos sistemas. Necesitamos de las personas. Yo sé que con el avance tecnológico, obviamente, pues van perdiendo, ¿verdad? Valor algunas funciones de las personas, pero yo diría que siempre es importante la parte del talento humano, porque al final una máquina se arruina, pero necesitamos, somos nosotros los creadores de esas máquinas, ¿verdad? Y cuando digo nosotros hablo general, eh, obviamente existe la máquina, pero debe de haber una persona y al final la máquina también va a tener errores. Y obviamente, ¿verdad? Como en línea de lo que hablábamos, la parte tecnológica, necesitamos la parte de los hardware, ¿verdad? Necesitamos de esos sistemas que de alguna manera nos permitan poder administrar la información. ¿Alguna duda hasta acá? Todo claro, Linda. Ok, avancemos. Eh, También hablamos del modelo de cadena de valor de una organización comercial. Y si ustedes, si yo regreso a una acá, si ustedes, eh, como aquí en clase lo vimos como descompuesto, ¿verdad? O sea, analizamos y descompusimos toda esta información. Pero si ustedes lo ven en un conjunto solo, en una empresa necesitamos software y estos software aterrizamos en un modelo de cadena de valor porque un modelo de cadena de valor requiere de sistemas de información, ¿sí? Para poder agregar valor a las actividades que todos nosotros, los que estamos aquí conectados, realizamos en nuestro día a día. Y es por eso que en clase vimos el modelo de cadena de valor. Ahora bien, ¿qué es el modelo de cadena de valor de una organización comercial? Su característica es que cada actividad, es decir, cuando se refiere a cada actividad, es cada área, añade algo valioso a la producción del producto o servicio. Este modelo, como lo mencionamos en clase, fue desarrollado por el profesor Michael Porter. Entonces, si ustedes correlacionan estos temas, todo va a llegar a un fin. Es decir, necesito yo de un software, las empresas necesitan de software, cada área necesita tener un propio sistema de información y esos sistemas de información van a ayudarme o los van a ayudar para poder generar un valor dentro de cada una de las actividades que usted realiza en su día a día, desde lo más pequeño hasta lo más grande, es decir, desde la persona que hace tareas operativas hasta la persona que toma decisiones y solo ve un resultado final. Bien, aquí en la parte izquierda estamos viendo una imagen de cómo es que lo divide este señor, este profesor Michael Porter, y él dice, vamos a separar actividades de apoyo y actividades primarias. Dentro de las actividades de apoyo, no estamos diciendo que sean menos importantes, sino más bien él dice, estas actividades van a ser de apoyo porque las primarias de alguna forma también necesitan un área, pues valga la redundancia, ¿verdad? Áreas que de alguna manera nos ayuden a mejorar lo que realmente pues es como el boom de la empresa, es decir, lo que nos está generando dinero, lo que de alguna forma nos permite generar ingresos, nos permite hacer captación de clientes, necesitamos también un back-off, que son las de apoyo, para poder de alguna manera juntos generar un margen. Y por eso es que él lo divide de esa forma. Entonces, divide esas actividades de una empresa en dos tipos, que son las actividades principales y las actividades de apoyo. Dentro de las principales, que fueron las que vimos en clase, obviamente, pues aquí les ponen ellos otros nombres, ¿verdad? Pero pues
Usted sabe que en las empresas le ponen le ponen otro nombre diferente, pero al final es el mismo resultado, el mismo objetivo, mejor dicho. Perdón. Logística entrante dice que recibe y almacena suministros y materiales del entorno de la empresa y los distribuye cuando y donde son necesarios en la empresa. Es decir, él está diciendo acá dentro de las actividades principales necesitamos un área de logística, probablemente dentro de alguna empresa, ¿verdad? Solo tenemos un área que se llame logística nada más, o operaciones, qué sé yo. Pero al final es el mismo objetivo. Obviamente va a depender, ¿verdad? Si una empresa es de servicios o si una empresa es más de área productiva, qué sé yo. Pero pues al final uno debe de identificar cuáles son esas actividades principales, es decir, como de alguna forma cuál es el boom o la razón ser de la empresa, ¿verdad? Que de alguna forma nos permita captar mayores clientes, aumentar las ventas, etcétera. Bien, entonces aquí tenemos toda la área logística, ¿verdad? Obviamente necesitamos poder suministrar dentro de la misma empresa todos esos materiales, ¿verdad? Para de alguna forma hacerlos llegar. Por eso tenemos aquí la logística saliente. Aquí lo separan en dos, ¿verdad? Pero hay empresas que solo tienen un área, ¿verdad? Pero aquí él lo está separando y dice la saliente es ya cuando ya llega el producto final al cliente. Luego tenemos operaciones, ¿verdad? Me atrevería a decir que si son áreas de servicio, por lo regular son áreas de operaciones, es decir, utilizan los suministros y los materiales para crear o fabricar los productos y servicios de la empresa. Por ejemplo, áreas bancarias, ¿verdad? Que tal vez solo tienen áreas de operaciones, donde tal vez solo troquelan las tarjetas de crédito, ¿verdad? Y luego pues ya las hacen llegar al cliente. Marketing y las ventas, ¿verdad? Obviamente es muy importante conocer cuáles son esas necesidades de los clientes y por eso es que este señor Michael Porter lo tiene aquí dentro de una actividad principal porque él dice, necesito saber cuál es la necesidad del mercado, obviamente, ¿verdad? Para poder mejorar el servicio, para poder aumentar mis ventas y todo eso. Entonces él dice, estudian las necesidades del cliente y promueven el valor y las ventas de productos y servicios en el mercado. Y por último, el servicio. Mantiene y mejora la utilidad del producto o del servicio a los clientes a través, por ejemplo, del aprendizaje y el mantenimiento. Aquí hablábamos un tema, ¿verdad? Es importante áreas de marketing, áreas de ventas, ¿verdad? Que nos ayudan a conocer esas necesidades para que obviamente exista un tema de aprendizaje o retroalimentación, como le llaman a otras personas. Es decir, una vez yo conozco cuál es la necesidad del cliente, yo sé que puedo ya sea crear un nuevo producto, hacerle mejoras a ese producto, o bien capaz si no está funcionando o no está llegando bien el producto, eso me va a generar a mí un aprendizaje, es decir, una retroalimentación. Capaz si tengo que dar mejores capacitaciones o bien el producto no les está gustando a los clientes, creemos uno nuevo o creemos algo diferente. Es decir, esa perspectiva que a mí como empresa me permite de alguna forma mejorar o bien crear algo nuevo. Por otro lado, tenemos las actividades de apoyo. Dentro de las actividades de apoyo, aquí vamos a tener, como ya lo ven aquí en esta imagen pequeñita, la dirección y otros servicios administrativos. En clase veíamos, ¿verdad? Por ejemplo, contabilidad, áreas de finanzas, asuntos jurídicos, es decir, áreas que de alguna forma no me generan a mí ingresos, porque si se dan cuenta, estas áreas no me generan ingresos, más bien me generan un costo. Un costo, obviamente, ¿verdad? De los cuales sus salarios salen, ¿de dónde? De las ventas. Pero no por eso significa que no tengan valor dentro de la organización, porque hablábamos, ¿verdad? Es necesario que yo como empresa lleve contabilidad por temas regulatorios. Y ustedes ya lo saben,
la SAT, ¿verdad? Temas de finanzas, temas financieros, asuntos jurídicos, ¿verdad? Algún tal vez problemas legales o civiles que vayan a suceder en el camino, ¿verdad? Es importante que como empresa yo tenga estas áreas que me ayuden a mí a poder abarcar de alguna forma, ¿verdad? O poder manipular o poder gestionar, mejor dicho, la estructura administrativa de la empresa. Luego tenemos recursos humanos, esto yo creo que está más que claro, ¿verdad? Áreas que nos ayudan a reclutar, contratar, instruir y desarrollar a las personas de la empresa. Y en un tercero, tenemos a la investigación y desarrollo de la tecnología. Y vean aquí, importantísimo, ¿verdad? Porque realmente, como decía al inicio de este segundo slide, los sistemas de información de alguna manera tienen un costo, pero un costo que me va a ayudar a crear nuevos productos, nuevos servicios, a buscar formas de mejorar la eficacia, es decir, ahí entraríamos nosotros, ¿verdad? La efectividad de esas actividades principales de la empresa. A ver, no me mientan y díganme si alguien trabaja en una actividad de apoyo, en un área de apoyo. Sí, somos de apoyo. Necesitamos gestionar o bien si es un área de TI, necesitamos mejorar tal vez el sistema que utilizan los vendedores. O bien, necesito analizar con base a la información cómo están las ventas. Necesito verificar cómo está la logística. Es decir, áreas son de apoyo, por eso lo dice, ¿verdad? Yo estoy apoyando a la gestión de estas actividades principales. Y por último tenemos las adquisiciones. En este caso aquí pues entra la parte de la interacción, obviamente también temas legales, ¿verdad? Interactuar con proveedores y vendedores de la empresa para garantizar, es decir, para apoyar a la actividad principal, temas de logística, entrante, saliente, operaciones, para garantizar que dentro de la empresa estas áreas cuenten con los suministros y los materiales de alta calidad. Por ejemplo, una empresa de servicios, adquisiciones, ok, área de adquisiciones o como le llaman otros, áreas de compras. Yo me voy a encargar de la relación con los proveedores, asuntos jurídicos, ¿verdad? Ver cómo es el contrato, ver para cuánto tiempo va a ser el contrato, ver las cláusulas del contrato, ver cómo va a ser el sistema con áreas de tecnología, ¿verdad? Gestionar con ellos. Pues que exista, ¿verdad? Personal calificado para poder administrar o para poder utilizar ese servicio que estamos contratando y pues obviamente garantizando que las personas que se encuentran en estas actividades principales puedan de alguna manera utilizarlo correctamente. Es decir, al final, pues las dos actividades, tanto principales como de apoyo, ¿verdad? Como lo ven acá, contribuyen a generar un margen, a generar una ganancia, una utilidad para la empresa. Y por último, en esa misma línea de lo que hablamos de lo que era el modelo de cadena de valor, hablamos de lo que era el proceso comercial y ustedes ven aquí una línea, ¿verdad? Que viene aquí abarcando lo que es el modelo de cadena de valor y básicamente es porque todo lo que es el modelo de cadena de valor es un proceso comercial, ¿sí? Si usted recuerda, muy fotográficamente, bueno, la licenciada dijo que un modelo de cadena de valor es algo que añade valor a la producción o al producto o un servicio. Y eso se dividen en dos, principales y de apoyo. ¿Y qué es el proceso comercial? Pues no son nada más que el conjunto, por eso aquí vemos esta línea aquí, este corchete, es el conjunto de actividades principales y de apoyo. Aquí leámoslo como lo dice la teoría. Dice que es el conjunto de actividades principales y de apoyo relacionadas que utilizan, si yo regreso acá, regreso a un slide, que utilizan personas, tecnología, vean aquí lo dice, que utilizan personas, información y otros recursos como la tecnología de la información para poder crear productos y servicios valiosos para los clientes. Y es así como tenemos que recordarlo. Es decir,
Estas dos al final nos permiten tener un proceso comercial, utilizando información, obviamente los datos, utilizando sistemas de información, es decir, los recursos y obviamente nosotros como colaboradores, que es algo muy importante para que se lleve un proceso comercial. ¿Alguna duda hasta acá? No, licenciada, todo claro. Ok. Sigamos. Bueno, entonces, y el último, miren, y como decía, ¿verdad? Al inicio, hablamos de lo que es el software, el sistema, el modelo que utiliza ese software para poder generar o para poder crear un proceso comercial. Y por último, el comercio electrónico y el e-business, que realmente comercio electrónico y e-business utilizando plataformas electrónicas. Bien, entonces el comercio electrónico y el e-business dice que es el proceso de compartir información del negocio, mantener relaciones empresariales y efectuar transacciones económicas mediante el uso de redes de telecomunicaciones. Es decir, aquí cuando estamos hablando del comercio electrónico, estamos utilizando redes de telecomunicaciones, que también lo vimos en clase. Yo creo que esta parte les entró en el segundo, sí, entró en el segundo parcial, cuando hablamos de las redes o de los tipos de redes. Es decir, el comercio electrónico hace uso de las redes para poder compartir información del negocio, del servicio, del producto, ¿verdad? Y y pues obviamente esa transacción de información les va a permitir generar ese valor o esas relaciones empresariales cliente-empresa, ¿sí? Dice que la característica básica del comercio electrónico es que al menos dos partes, quien el comprador y el vendedor, intercambian información, productos o servicios usando la tecnología de red. Me detengo acá. Muy sencillo. Díganme ustedes hoy, yo creería que muchos guatemaltecos hoy tenemos una red social y muchos de los guatemaltecos con tal vez darle clic o crear alguna página, pues ya nos convertimos, ¿verdad? O migramos o pasamos a ser parte de este conjunto de las personas que comercializan o venden productos a través de la red, que realmente por eso yo decía, yo me atrevería a decir que muchos tienen alguna red social y ustedes no me dejarán mentir, en las redes sociales, pues uno puede tomar el papel de vendedor, vender cierto producto o intercambiar cierto producto, ¿verdad? Como existen diferentes plataformas hoy en día, ¿verdad? Para poder hacerlo. Obviamente utilizando la red. Y dentro de este mismo comercio electrónico, que en palabras muy simples, sin irnos tan conceptualmente como lo dice aquí, que es, ¿verdad? No es nada más que el proceso en el que interviene un comprador y un vendedor utilizando la red. Eso es el comercio. Bien, y dentro de esta línea dice que los modelos de e-commerce basados en quien está implicado en la transacción están, es decir, quienes están en estos modelos, pueden ser varios. Dentro de los que vimos en clase vimos el B2B, es decir, traducido sería empresa a empresa. ¿Qué se refiere a eso? No es nada más que transacciones. Y cuando me refiero a transacciones, no es que esté hablando literal, pues como de una transacción. Sí se da una transacción, ¿verdad? Antes le llamaban trueque, pero sí se da una transacción, pero más que todo es dirigida en el sentido de ventas, ¿verdad? Basadas o utilizando una red de telecomunicaciones, pero es de empresa a empresa.
Y aquí lo tienen como le conocen en inglés, por eso es que se le llama B2B, porque está en inglés, Business to Business, el cual dice que este modelo implica sistemas de información, que vean, si yo regreso a un slide, estamos hablando sistemas de información, plataformas, software que a mí de alguna forma me sirvan o bien yo utilizo para poder hacer alguna transacción en línea. Pero esta transacción o ese trueque, como le llamaban hace mucho tiempo, ¿verdad? Es de empresa a empresa. Entonces dice que este modelo implica sistemas de información entre organizaciones, es decir, software que utilizan en las que una compañía manipula transacciones dentro de su propia cadena de valor y con otras empresas y organizaciones como sus clientes, distribuidores y bancos. Es decir, miren, aquí ya estamos hablando de todo lo que vimos, porque aquí hasta nos menciona la cadena de valor, es decir, aquello que añade valor a alguna actividad que yo realizo. Entonces, ¿qué dice? Muchas empresas hoy en día, vamos a ver, yo sé que ustedes se conocen varias, pero tal vez la que se me viene ahorita, tal vez Coca-Cola. La Coca-Cola, ustedes saben, no solo vende, no le estoy dando publicidad, ¿verdad? Pero la Coca-Cola, ¿verdad? No solo vende la soda como tal, es decir, la Coca-Cola en sí. Tiene otros productos, vende otros productos. Y por eso es que dice, utilizan software o sistemas, ¿verdad? Para poder hacer transacciones con otras empresas. Y aquí entra en juego eso, es decir, no solo venden la Coca-Cola, sino que venden otros productos. Y al mismo tiempo, cuando se hacen esas transacciones, ¿verdad? Porque aquí estaríamos hablando un poco de la parte de las fusiones o bien si le añaden, no sé, algo adicional al producto, si hacemos esto, esta estrategia, esto va a generar más ventas, qué sé yo, están generando un valor, que es la cadena de valor, con otras empresas. Están fusionando ideas, estrategias, ¿verdad? Para poder de alguna forma mejorar las ventas, incrementar las ventas, tener mejor captación de clientes, etcétera. Entonces, este sería un comercio electrónico B2B, empresa a empresa. El otro que tenemos es el B2C, en inglés Business to Customer, es empresa consumidor. Dice que este modelo implica transacciones al por menor, es decir, aquí ya no estamos hablando de transacciones enormes, ¿verdad? Por eso ponía ejemplo la Coca-Cola, al por menor entre una compañía y un cliente individual, es decir, aquí estaríamos hablando de empresas, pues en el cual las ventas ya están destinadas a clientes minoristas o bien clientes individuales, ¿verdad? Un ejemplo que tengo ahorita en mente, redes sociales. Redes sociales, ustedes saben que muchas empresas hoy, pues dado que el mercado, ¿verdad? Recuérdense que dentro de las actividades principales que vimos fue el marketing y las ventas, ¿verdad? Las necesidades del cliente y promueven el valor. Es decir, dependiendo de las necesidades, ¿verdad? Muchas empresas han tenido que también utilizar todas estas redes sociales. En este caso, yo podría tal vez meterme en alguna página de alguna empresa, ¿verdad? Hacer algún pedido, ¿verdad? Entonces, esta ya sería una transacción empresa-consumidor. Luego tenemos el C2C, Customer to Customer, consumidor a consumidor. Dice que este modelo implica a personas, organizaciones o compañías, ¿sí? Aquí estamos hablando de como las dos posiciones, ¿verdad? Que se compran y se venden productos directamente entre ellas a través de Internet. Por ejemplo, eBay, Amazon, ¿verdad? Usted tal vez puede ingresar a la página, se puede loguear, se puede registrar como usted usuario final o bien alguna empresa, ¿verdad? Hoy todas los software que existen, ¿verdad? Para que también usted pueda vender. Ahorita no se me viene el nombre, pero hoy creo que hay un montón que tal vez si yo ya no utilizo algún
producto o algo de mi hogar, por ejemplo, yo tal vez lo cargo en alguna página, lo vendo a otra persona y así respectivamente, o bien una misma organización, como lo dice ahí. Es decir, utilizando estas plataformas, ¿verdad? Aquí ya estaríamos hablando de C2C, por eso dice cliente a cliente, consumidor a consumidor. En esa misma línea, tenemos los intranet, que siempre es del e-commerce, solo que aquí estamos hablando del B2E. El B2C, como lo ven acá, que es Business to Employment, por eso está en inglés, es decir, empresa, empleado. Pero ¿por qué dice intranet, licenciada? Bueno, si gusta leamos. Dice que en el modelo de comercio electrónico B2E, que ya expliqué que es empresa empleado, una organización usa la tecnología de internet, es decir, siempre utilizan la red, organizada como una intranet para dar soporte a las actividades de cadena de valor internas de un modo lo más eficiente posible, es decir, una red interna destinada a los colaboradores. Dice que estas empresas usan las intranet de 3 formas diferentes para soportar, sus procesos internos de negocio. Número 1, como es B2E, empresa empleado, tener acceso, que los empleados tengan acceso a la información, es decir, si tal vez ahora que se da esto, pues es muy famoso, ¿verdad? El home office, trabajar desde casa, ¿verdad? Una intranet, yo me conecto, yo tengo acceso a la información, etcétera. Colaboración y trabajo en equipo, ¿verdad? También a través de una intranet, yo puedo hacer colaboración y trabajo en equipo, transacciones internas de la compañía, ¿verdad? También dentro de algunas empresas, ¿verdad? Tienen sus propias páginas, ¿verdad? Para vender ciertos artículos que también les dan acceso a los mismos empleados, pero obviamente solo los empleados van a tener acceso a esa información. Por eso se le llama Business to Employment. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bastante claro, licenciada. Ok, de acuerdo. Bueno. Bien, nuestro repaso, jóvenes, ¿todavía siguen viendo mi pantalla? Sí, Sí, ¿verdad? Okay. Nuestro repaso termina hasta acá. Yo espero haber dado lo más importante y lo más resumido. Obviamente, pues en clases vemos más al detalle, ¿verdad? Pero en resumen, esta presentación ya la tiene Jenny y se las puede compartir.